Otra vez, como hemos hecho habitualmente, nos encontramos en un programa más de la ley al alcance de todos. Ya en varias oportunidades en este programa, en ese tipo de experiencias a través de Facebook, hemos hablado de la cuestión armenia, del tema del genocidio armenio, y nos hemos referido a los antecedentes históricos, sociales y culturales de este episodio y su influencia en el desarrollo de los acontecimientos del siglo XX. En esta oportunidad tenemos el gusto y la oportunidad de presentar a una persona que no pertenece a la comunidad armenia, como no pertenece el que está hablando en este momento, pero que se interesa por su actividad, sus conocimientos y su trabajo en temas que están vinculados a esta cuestión. Y la pregunta que queremos hacer casualmente es acercarnos a no armenios que tengan un grado de estudios interesantes en el aspecto de las ciencias humanas para preguntar qué saben, qué piensan, cómo conocen este tema o qué parte de este tema conocen y lo que les interesaría saber un poco más o quizás, digamos, aclarar algunas dudas que tengan sobre este tema, que en este momento es muy candente porque se está desarrollando actualmente un frente de guerra entre dos estados, Armenia y más específicamente un sector armenio que se llama República de Artsakh con la República de Azerbaiyán. O sea, un tema en este momento donde tenemos un estado de guerra en la zona del Cáucaso. Un estado de guerra que revive los viejos fantasmas y temores de la intención de realizar un nuevo genocidio sobre la población armenia. En esta ocasión hemos invitado a Andrés Cini, profesor de antropología del Instituto de Lenguas y Culturas Aborígenes de la ciudad de Córdoba, al cual queremos casualmente preguntar sobre qué piensa de este tema, si le interesa hace poco, cómo ha llegado al tema del conocimiento de la comunidad armenia y su historia de genocidio. Y nos interesa también porque casualmente en la ciudad de Córdoba es uno de los lugares de la Argentina donde hay una comunidad armenia relativamente importante. La ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Córdoba y algún otro lugar del país donde se concentra la mayor cantidad de armenios, descendientes de armenios que están actualmente en la República Argentina, que han venido en distintas oleadas. Así que tenemos el gusto de conocer al profesor y le queremos preguntar sobre este tema. En primer lugar, la pregunta sería así, Andrés. ¿En qué momento de su vida reciente o antigua, su vida de colegio secundario, su vida de terciario, de su ambiente de amistades, oyó hablar o empezó a enterarse de existencia, digamos, de los armenios como nación, como cultura y como conflicto? Y yo comencé a enterarme a partir de lo que fue la disolución de la Unión Soviética, que llegó muy tardíamente a mí, como en el caso de la película Goodbye Lenin, ¿no? De que hay una mujer que la engañan constantemente y le hacen creer que todo lo que la rodea es la Alemania oriental y se termina descubriendo que no, que ya había caído hace rato, pero por la siguiente cuestión, no por una cuestión de una especie de política totalitaria, de borrar el presente, sino por una cuestión de que la globalización estaba en pañales en Argentina, recién estaba llegando, entonces el acceso que yo tenía tanto en la biblioteca pública como en libros que podía comprar eran, o que tenía en casa, ¿no? Que también son objetos caros, y bueno, uno tiene lo que tiene en la biblioteca que tiene
de la familia. Y siempre lo que aparecía en los libros eran, por ejemplo, información de los países, las banderas, imágenes de los países, y eran libros de los años 60, de los años 70, años 40. Entonces, de golpe yo creía, hasta mediados de los 90, creía bueno, que la Unión Soviética seguía existiendo, aun cuando ya era Rusia, que Yugoslavia seguía existiendo. Y bueno, yo no sabía que existía Armenia, porque de golpe es uno de esos tantos países que volvieron a aparecer. Entonces, a mediados de los 90 es cuando de golpe los noticieros, producto de la guerra de los Balcanes, ahí voy viendo, bueno, que de golpe existe Bosnia, existe Croacia. Yo tengo parientes que son de ascendencia croata, pero antes se les decía yugoslavos. Entonces me genera mucha obsesión ver, bueno, todos estos países nuevos que aparecen, y ahí encuentro, bueno, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, bueno, todos. O sea, quiere decir que, a ver, diríamos que para usted el tema armenio es simultáneo al conocimiento, digamos, de las realidades nacionales que aparecen con la terminación de la Unión Soviética. O sea, en la misma formación que pude haber tenido yo, fuimos educados en el mundo de la posguerra mundial, sería, no sé, la Segunda Guerra Mundial, que quedó un panorama del mundo donde había una enorme cosa llamada Unión Soviética, no sabíamos muchas cosas que había adentro, y un mundo occidental de naciones que, o sea, el concepto, por ejemplo, telón de acero, el telón de hierro, la cortina de hierro, era un concepto que usted manejaba, o sea, que lo sintió, era propio de su época de estudiante o de... Y sí, porque habían muchas películas que se hacían sobre el muro de Berlín, por ejemplo, ¿no? Como de la cuestión de los espías, de todo lo que tenía que suceder para pasar de un lugar al otro. Ahora, en la práctica. También todo lo que se desconocía, como de que era todo un mundo vallado, claro. Y una pregunta, ¿los armenios, conoció armenios en la infancia, en la cultura armenia? Personas eso yo digo, los ya. Armenios nacidos y criados o descendientes. O armenios que son descendientes. La diáspora es como si llamemos todo el mundo armenio. Claro, por esa situación de la diáspora. Claro. Sí, casualmente, yo también con la cuestión de los genocidios tengo un desarrollo a lo largo de mi biografía de vida, que tiene que ver con tener parientes que han sido víctimas de terrorismo de Estado, tanto en Argentina como en Chile. Y bueno, de hecho, si no hubiera ocurrido eso, yo seguramente no existiría. A ese punto me atraviesa, ¿no? la historia y geopolítica del Plan Cóndor y demás. Y eso hace que en casa siempre ha estado de algún modo presente el tema de las películas sobre la dictadura en Argentina, sobre el franquismo, sobre el Holocausto. Sí, siempre ha sido algo muy presente, y de hecho el primer libro que leí así completo fue el diario de Ana Frank, que es un libro que había sido muy importante para mi madre, y porque ella se identificaba lo que estaba pasando bajo el régimen de Pinochet con lo que ella leía en el libro, sentía una identificación. Entonces son cuestiones históricas que se iban cruzando, y yo, cuando empiezo en el mundo de la militancia política a través del ámbito universitario, por una cuestión interna mía que me estaba pasando, que era empezar a descubrirme como parte de la comunidad LGBTIQ, empiezo a militar en una organización en la cual
algo así como si fuera nuestra cabecilla, que no es porque oficialmente era la cabecilla, pero era una persona que tenía una trayectoria, que tenía una experiencia, es una activista lesbiana armenia, hija de gente que se vino huyendo en Córdoba. ¿Conoció algunos dirigentes armenios propiamente de la comunidad armenia, o sea, gente que militara en la causa armenia, que tuviera conocimiento? Porque los armenios todos los 24 de abril organizan un movimiento. ¿Tuvo oportunidad de conocer dirigentes de la comunidad armenia, que no tienen que ser armenios, son diáspora, pero así, digamos, aquellas personas que los 24 de abril se movilizan, porque es tradicional, eso es bastante antiguo que se movilizan los 24 de abril? ¿Alguna gente de ese tipo, que pertenecía a la entidades armenia emigrada y que hablaban, o sea, llegó a conocer como en su mundo estudiantil, llegó a conocer, por ejemplo, escuchó alguna vez, escuchó el tema del conflicto turco-armenio, o sea, relacionaba la historia de los armenios con eso, porque el problema es con Turquía, con el Estado turco. Había, no entró en ese... Y a partir de este vínculo con esta referenta mía, referenta Diego porque es alguien que fue muy importante en mi formación por las cuestiones LGBT. Sí, sí, sí. Pero además de eso, por esta cuestión interseccional de cómo se cruza el género con lo étnico, con la clase, con varias cuestiones, eh, a través de ella fui viendo el impacto que tenía en ella misma, ¿no? Como el odio a los turcos. Por ejemplo, una vez que con otra gente ahí de esa misma esa organización, una compañera nos invitó a un local de comida turca. Y esta compañera no asistió y después se comentó muy enojada por qué no asistió. Está perfecto. Yo ¿No? tengo la historia, una vez en una entrevista que me hizo el diario de Armenia, me preguntaban por qué yo tenía un amigo de chico que se llamaba de apellido Quechichán, como era Sí. tipo morocho y cosas, los amigos le decían turco y él se volvía loco y yo no entendía. Recién muchos años después, 40 años después, porque yo no sabía por qué él se ofendía enormemente cuando le decían turco. Claro. Era armenio, pero claro, decirle turco era horrible. Pero él no lo expresaba ideológicamente. Decía, no me digan turco, turco, no quiero saber nada con los turcos, pero no explicaba el drama. Yo incluso tengo la experiencia de haber hablado haber conocido su casa, y me acuerdo que debía ser la primera generación, ellos realmente fugados de generación, porque el rostro de tristeza y de silencio que había en esa casa por parte de su padre, que era sastre, tenía un negocio. Yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? O sea, el muchacho era un tipo como nosotros, digamos, con amigos de todas clases, entonces, pero los padres eran muy silenciosos, muy como tristes, me llamaban la atención, me invitaban, ¿no?, a tomar la leche, como decían los chicos, tomar caballito, tenía una sastrería. Entonces yo decía, porque primero convivían muy espartanamente, ¿no? Parecía que estaban para escaparse, por ejemplo. Me llamaba la atención porque yo tomaba leche y café con leche, entonces servían en jarras como los militares esmaltados. Me llamaba la atención, ¿por qué? Porque no eran pobres, pero era como que vivían con muy poquitas cosas, como diciendo estamos acá, pero en cualquier momento a lo mejor pasa algo. Y me llamaba la atención la melancolía, las caras de tristeza de su madre y de su padre. Después entendí mucho tiempo. Y bueno, pero en concreto vamos a... Esta es una experiencia interesante, muy bien, hay una vinculación. Ahora, desde otro punto de vista, desde su punto de vista de, digamos, de docente, ¿qué cree? ¿Cómo cree usted que puede ayudarse a ver mecanismos para que este tema sea mejor conocido? Y sobre todo para interesar a las generaciones jóvenes profesionales de diversos ámbitos, porque esto tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la sociología, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la relaciones internacionales. Entonces, ¿cómo lo ve? Porque yo puedo tener una idea, a lo mejor estrictamente más jurídica, o una idea militante en el sentido de ser como el abogado que, no siendo de la comunidad, está dispuesto a plantearse los derechos o incluso la justificación de las luchas que puede haber, las luchas, digamos, las luchas entre las naciones de ellos, entre las naciones que están en conflicto,
y por supuesto tienen la razón a los que yo entiendo que tienen razón, pero a su vez creo, me parece a mí, que dado que hay una tendencia, me parece a mí, puedes razonar un poco más, que hay una tendencia a olvidarse rápido de los episodios históricos. Me parece que hay gente joven que no tiene idea de lo que era hace 20 años. Es decir, hay personas que, por ejemplo, es una cosa que yo notaba en la secuencia de los presidentes desconocida por los jóvenes. La secuencia de los presidentes, que es decir, quién estaba hace 20 años atrás o quién estaba hace 30. Era como, para nosotros, para la generación nuestra, la historia argentina se clausuraba el 6 de septiembre de 1930. Y después se hablaba de otra realidad, que era la realidad del peronismo, con sus conflictos, después la caída del peronismo, entonces había un peronismo antiperonismo, pero la historia como conocimiento colegial era que terminaba el 6 de septiembre de 1930. Después venía otra historia que podemos hablar con toda la historia clásica, pero es decir no, lo inmediato antecedente no sabíamos, había que buscarlo en otro lado. Entonces, la pregunta sería esta: un tema como el genocidio armenio, que aparte es considerado el padre de los genocidios, o sea, en cierto modo. ¿Por qué? Porque se realizó de una forma que pudo ser impune un montón de años, pero muchísimos años, en relación a la velocidad de la reacción del siglo XX. Entonces, ¿cómo considera qué deberían hacer, o qué debería hacer la diáspora, o qué debería hacer la gente vinculada al interés de la cuestión armenia para que el tema tomara más conocimiento y vida dentro de los sectores, digamos, llamémosle ilustrados, o sea, aquellos que tienen capacidad de poder entender, analizar o leer el material o buscarlo? Es decir, ¿cómo lo ve? Porque me parece que para muchos el tema armenio, salvo esta una cuestión transversal que usted conoció a una persona, pero el tema armenio en general, el conflicto y la historia es bastante desconocida, salvo dentro de su propia comunidad, específicamente. Hay libros, por tanto, en su comunidad. ¿Cómo vería? O sea, cualquier tema de esto, ¿cómo adquiriría visibilidad, digamos? Yo creo que por un lado, pensando hacia adentro de la comunidad, con todo el perdón de hablar de una comunidad a la cual no pertenezco, antes de hablar del otro, me parece que siempre es bueno permitirnos habitar ciertos lugares incómodos. Y con esto me refiero, y tiene que ver con la antropología, de que muchas veces se reducen ciertos discursos como a una lucha de razas, pareciera, que es muy propio como el Mein Kampf de Hitler, ¿no? Como que va a tomar esta idea tan popular de la lucha de clases, ¿no? Que el marxismo había logrado generar cierta expansión, y reencauzar eso hacia, no, la lucha no es entre clases, sino entre razas. Y me parece que por ahí en estos conflictos se pierde la complejidad del conflicto, en el sentido que termina siendo los turcos contra los armenios contra los turcos, y se pierde en, que las desigualdades de clase también están ahí operando. Por ejemplo, esta compañera que yo menciono, ella me planteaba, o sea, a mí no me da lo mismo un armenio burgués que un armenio que es un laburante. Más allá de que los dos seamos armenios, y hay puntos de contacto en el cual podemos empatizar, pero no da lo mismo. Y esto es una gran contribución que ha hecho el feminismo de la tercera ola, que es venir a hablar de la interseccionalidad, ¿no? Hablar de la casa de la diferencia, como decía Audre Lorde. Ahora, yo lo que planteo es esto. Me parece a mí, a ver si estoy acertado, que sabemos mucho, me parece que sabemos mucho, o bastante, del holocausto, de la Shoah, que hay mucha literatura, y entonces eso nos hace conocer indirectamente costumbres, hábitos, tradiciones del mundo judío, que tiene sus particulares y sus diferencias también. Pero a ver, ¿no le parece a usted que sabemos muy poco de la cultura armenia?
de la cultura, es decir, de toda su... Me parece que se sabe muy poco. Coincide en esto, o sea, la cultura armenia es todo, de dónde viene, qué hacían, las actividades en las cuales se destacaron, en las cuales no. Sí, se sabe muy poco, pero por dos razones. Por un lado, porque Estados Unidos no reconoce o no se juega, me parece, lo suficiente en el reconocimiento del genocidio armenio y de difundirlo a través de su industria cultural, a diferencia del genocidio judío, ¿no? Y que tiene que ver por una cuestión súper geopolítica, porque le interesa tener a Turquía en la OTAN y OTAN no se va a juntar con gente que reconozca el genocidio armenio. Entonces Estados Unidos está en esa situación de que ellos marcan tarjeta como con todas las cuestiones progresistas, como con todas las agendas progresistas, ¿no? Como de los derechos de las mujeres, los derechos LGBT, los derechos, no sé, de libertad religiosa, pero bueno, genocidio armenio es como que de eso se habla poco y nada, y bueno, ese es un problema. O sea, Ahí, que ¿no? la propia comunidad tiene un problema de buscar los medios o las salidas para poder hacerse conocer. Ahí tiene un límite, un boicot. Ahí tiene una especie de boicot, hay puertas que se cierran. Pero por otro lado, me parece que, que la comunidad debería buscar más visibilidad. Perfecto, eso está entendido. Por ejemplo, te doy un ejemplo llevado al ámbito de género. Muchas veces tenemos una tensión al interior del colectivo LGBT entre gays y lesbianas, de que como que los gays estamos como sobreexpuestos, ¿no? Como que la sociedad nos da mucha visibilidad y a las lesbianas les da poca visibilidad. Pero yo considero que toda esa visibilidad que tenemos los gays, que hay gays en un montón de programas en la televisión, son espacios que han sido ganados. Y han sido ganados incluso en épocas muy difíciles y a riesgo del menosprecio, de todo tipo de estigmatizaciones. Pero nos hemos ganado ese lugar porque hemos laburado la visibilidad. Entonces me parece bueno, que la visibilidad hay que ganársela. Hay que ganársela. Perfecto, está entendido. Entonces, perfecto. Creo que el tema da para mucho. Nosotros tenemos espacios acotados de tiempo, pero me parece importante quedar como una conclusión. Usted me está diciendo, hay un problema de visibilidad, es un tema, corresponde a que usted es un hombre joven, corresponde a una generación, o sea, hay una generación que se entera del tema, incluso de que existe Armenia, recién en el colapso de la Unión Soviética, o sea, el colapso de la Unión Soviética, que dice que se quedó un poco empantanado el conocimiento por ahí, y que hay que ganar visibilidad. Nosotros casualmente hemos hablado en algunos programas, sobre dónde molesta el Estado turco. El Estado turco hace una gran tarea de lobby para impedir obra de teatro, cine, cualquier expresión, trata de cerrar lugares, influye bloqueando, ellos hacen lo que se llama, lo que se dice en otra esfera, cancelan a la gente que habla de armenio, cancela. Es decir, por ejemplo, para poder pasar una película en una cadena, una película que se llama, hay películas, por ejemplo, como se llama Los hijos de Noé, que es una película, es una armenia, una película que se llama La promesa, que es una película interesante. La promesa es toda una historia como sentimental, pero que desarrolla el genocidio, es parte. Ha habido, digamos, millonarios armenios que tuvieron que pagar fortunas para poder lograr una cadena de cines porque los tapaban. El lobby turco iba y continuamente llamaba a los empresarios y decía, miren, ustedes tienen un problema con nosotros porque o sea, rige el negacionismo. El negacionismo es la teoría oficial turca. No existió ningún genocidio. No es lo mismo que hizo los alemanes, reconocen como un genocidio. Los turcos no reconocen nada. Es un delito en Turquía considerar que hubo un genocidio, que ellos hicieron un genocidio. Han matado periodistas,
asesinados periodistas por eso, tienen que exiliarse los que no están de acuerdo, o sea, tienen una historia cerrada, o sea, hay una historia oficial. Personalmente, mi teoría es que no puede haber nunca una historia oficial de nada, porque la historia está abierta o no existe. Porque si no permitimos el debate, pero digo, en la realidad práctica es que Turquía ha cancelado todo debate. Ellos niegan que fue genocidio, dan una explicación. Había guerra y las guerras solucionan más tragedias, se murió gente, en la guerra hay epidemia, entonces hubo tifos. Quiere decir que entonces está diciendo una cosa muy importante para observar. La comunidad armenia tiene que ganar visibilidad. Para ganar visibilidad, tienen que pelear esa visibilidad. Evidentemente, tiene que quedar cadenas alternativas de difusión, así como decíamos hace un rato, veníamos comentando los que hacían aquellos que aparecieron en la política nada más que a través de tweets. Es decir, que evidentemente me parece que usted está diciendo, y busquen medios originales de... O incluso la televisión, que es un medio que está totalmente en decadencia, pero se lo sigue mirando, que es un medio que va a morir, lo sabemos. Pero, por ejemplo, en la televisión tenés a una mediática como Victoria Zipolitakis, que es griega, claro. ¿no? Después hay otra que no me acuerdo cómo se llama. Ellos fueron víctimas, curiosamente nosotros varias veces hemos hablado del programa que el genocidio armenio también hubo un genocidio turco. Mataron 300.000 turcos y expulsaron a 200.000 griegos y expulsaron definitivamente de Anatolia a 2 millones de griegos que deportaron a Grecia, cuando tenía 5 millones de habitantes. O sea, el genocidio griego es al mismo tiempo que el genocidio turco. Muy interesante, profesor. Quiere decir que, quiero decir esto. Este programa ha sido muy interesante porque hemos tenido oportunidad, quizá por primera vez, de hablar con alguien, no de la comunidad armenia, ni de la diáspora armenia, o sea, ni armenios nativos, ni descendientes de armenios, ni parientes de armenios, que han opinado, expresado su parecer sobre cómo está este tema. Creo que hay que seguir hablándolo, y me parece que la cuestión de la visibilidad y de poder romper la barrera que ha establecido en la diplomacia el Estado turco para hacer que sea muy difícil exhibir películas, hacer teatro, muy difícil, hasta dar conferencias sobre el tema, porque han bloqueado Turquía, exactamente con su relación con otras potencias importantes, está ubicada en la OTAN, todo eso, tiene un poder político importante. De hecho, Azerbaiyán ha protestado el otro día cuando no sé quién fue a visitar Armenia y se quejaron. Aún se quejan con Argentina, les reclaman. Es una visita de paz. Bueno, creemos que agradecemos muchísimo acá al profesor por su presencia y sus palabras y su aportación, y queremos tener programas similares en el futuro con otras personas también. Los llamo los no armenios que les preocupa una situación porque es un genocidio que se hizo y un genocidio que está continuando o puede continuar. ¿Puedo decir algo alentador? Sí. Que me parece que estamos viviendo un momento histórico mundial de que muchísimos sectores sociales estamos saliendo del armario. Por ejemplo, los pueblos originarios, a partir de que se cumplieron los 5 siglos de la conquista de Colón, empezaron un proceso de, como ya no ocultarse. Durante siglos han tendido a ocultarse, ¿no? Como esta cosa tipo criptojudía, ¿no? Como de algo oculto, y ahora están en ese momento que dicen de un Pachacuti de ahora nosotros nos mostramos, ahora nos van a ver y ahora se va a ver todo lo que tenemos para decir. Bueno, este es el gran tema, creo que desde el punto de vista de los no armenios, nuestro programa se ocupa de muchas cosas legales, de diversas cosas legales, a través de la ley al alcance de todos, hoy ha tratado de abrir el camino hacia la expresión de los no armenios sobre el tema, el conocimiento. Podrá haber diversas versiones, pero agradecemos mucho que alguien se haya atrevido, preocupado, interesado en una cosa que es muy complicada porque mucha gente tiene realmente temor de enfrentarse al poder diplomático, no de los turcos. Turcos, como todo pueblo, está gobernado hace tiempo
por una estricta dictadura, digamos, militarista, porque es militarista, aunque no sean militares o funcionarios, que tiene una teoría oficial que funciona desde hace más de un siglo, es anterior a la teoría de la pureza de raza turca y de la raza turca y de la cultura turca como excluyente de cualquier otra diferenciación en su propio territorio, es una creación anterior incluso al genocidio, y esa ideología es la que hoy gobierna. Entonces, es cierto, hay que buscar espacio de visibilidad. Los que no tenemos temor a expresarnos con libertad de todas las cosas que nos plazcan opinar, si nos piden opinar, creo que vamos a abrir un camino, una senda para que este tema, como otros, puedan hablarse y discutirse, sin ningún tipo de teoría única de la historia y de la realidad, porque todas teorías únicas de la realidad, todas las versiones oficiales de cualquier lado, de cualquier sector, que cancele la discusión de un tema, está violando el derecho básico de los humanos, que es pensar y discrepar. Si no podemos discrepar, el sistema siempre es totalitario.